Sesión 1, Curso 5, Procedimiento Administrativo Disciplinario. Programa de formación integral, gestión de plazas, dotación de personal, remuneraciones, legajos, situaciones administrativas y procedimientos administrativos disciplinarios en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Buenas tardes, estimados participantes. Les doy la bienvenida a nuestro primer curso del año, pero que continúa del programa de formación integral. El día de hoy estamos realizando el primer webinar del curso 5, Procedimientos Administrativos Disciplinarios. Doy la bienvenida a nuestro especialista y expositor el día de hoy, Evelyn Lisbeth Torres Mesa. Ella es abogada, magíster en Gobiernos y Políticas Públicas, es especialista en procesos administrativos disciplinarios en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Tiene más de 7 años de experiencia en el sector educación, incluido dentro de estas la UGEL, la Dirección de Gestión Escolar y la Dirección Técnico-Normativa de Docentes de IPEN del MINER. En el año 2022 también fue docente en el curso especializado sobre el PAP en el marco de la Ley de Reforma Magisterial certificado por LEMA. Bien, sin más preámbulos, les doy la bienvenida, doctora, y le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos y todas los participantes en este curso, ¿no? El día de hoy vamos a desarrollar una de las materias más relevantes, inclusive dentro del marco de la Ley de Reforma Magisterial, porque se trata de tópicos en especial que van a determinar la existencia de responsabilidad administrativa que pueda ejercer un docente. Entonces, el día de hoy tenemos como sesión número 1 de este curso la normatividad y potestad disciplinaria en marco de la Ley de Reforma Magisterial. Dentro del contenido de esta primera sesión, tenemos estos 12 puntos que ustedes pueden visualizar en pantalla. Uno de estos va a ser la potestad sancionadora de la administración pública. El ámbito de aplicación del PAD en marco de la Ley de Reforma Magisterial, es decir, ¿a quién se le va a ejercer esta potestad? Se le exige al docente propiamente en el ejercicio del cargo que vaya a desempeñar en cualquiera de estas 4 áreas de desempeño que están en nuestra propia ley especial. La responsabilidad del docente, ¿no? ¿Qué implica como responsabilidad de docente? ¿Solo la administrativa? Vamos a determinar cuáles son los otros ámbitos en el cual podría ser responsable también el docente. La presentación y calificación de la denuncia. La investigación a cargo del director de la IE y el jefe de personal por faltas leves y no leves. Hay que recordar que los directores de la IE y los jefes de personal de la FIGE también ejercen un nivel de potestad administrativa disciplinaria en marco de la Ley de Reforma Magisterial. ¿Quiénes son los actores y cuáles son estas fases que vamos a seguir en la Ley de Reforma? Ya que de manera disímil a lo que se aplica y se desarrolla en la Ley de Servicio Civil es que nosotros nos vamos a detener a desarrollar una a una. Las faltas y sanciones que se aplican en marco de esta ley. Principios y garantías procedimentales de la potestad sancionadora administrativa. ¿Cuáles son estas medidas de separación preventiva y retiro? ¿Cómo es su trámite? Y por último, ¿cuáles serían estos recursos administrativos? Para ello, vamos a iniciar con la potestad sancionadora de la administración pública. Esta potestad se va a ejercer previos requisitos. Son 2 de manera muy puntuales. Uno es la existencia de una relación de función pública. Para que yo pueda ejercer esta potestad sancionadora disciplinaria, necesitamos primero acreditar el vínculo laboral entre la administración y el servidor. Posteriormente, tenemos que identificar alguna conducta violatoria, si ha transgredido algún deber, alguna prohibición, una obligación, un principio. Entonces, necesitamos previamente esos 2 requisitos para que la administración o la entidad pueda ejercer esta potestad contra el servidor. ¿Y cuál sería el fin? ¿Qué persigue esta potestad sancionadora? Pues asegurar un adecuado funcionamiento de la administración pública. También, al ser persuasivo y represor, lo que va a propiciar es que el servidor no vuelva a incurrir en una falta de ese tipo o esa índole.
La potestad sancionadora de la administración pública va a permitir castigar a los administrados. Es decir, al advertir algún presunto incumplimiento, alguna presunta transgresión de sus deberes, obligaciones, alguna prohibición, algún principio ético, al advertir que este servidor docente, en este caso, haya incurrido en un incumplimiento, en una falta, pues la entidad tiene la potestad de ejercer esta presión contra el servidor, ¿no? A través, obviamente, de un procedimiento que ya está regulado. Asimismo, el tener un procedimiento establecido, como es en este caso la Ley de Reforma Magisterial, lo que va a permitir es tener un proceso predecible y que la administración no ejerza de manera arbitraria, ya que el administrado propiamente, dentro o al interior de un proceso administrativo disciplinario, va a saber cuáles son las garantías y procedimientos que debe seguir la administración y por los cuales debería someterse para que de esta manera se respete el debido procedimiento. Hay que recordar que dentro de la Ley de Reforma Magisterial, que es una ley especial, muy diferente al procedimiento en materia disciplinaria que se exige en la Ley de Servicio Civil, ¿no? En ese sentido, la administración tiene la obligación de implementar y cumplir el marco normativo vigente. En ese sentido, tanto el reglamento de la Ley de Reforma como la norma técnica que regula este procedimiento administrativo disciplinario en marco de la Ley de Reforma tiene que cumplirse a cabalidad. No solamente porque existe una obligatoriedad por parte de la administración en hacerlo, sino también para respetar el derecho de defensa y las garantías procedimentales que le asisten a todo docente o a todo servidor público. El ámbito de aplicación del PAD de la Ley de Reforma Magisterial. ¿A quiénes se le aplicaría este procedimiento en específico? Pues ya anteriormente, ¿no? En el 2019, al existir dudas en su oportunidad de a quiénes se aplicaría el procedimiento administrativo disciplinario en marco de la Ley de Reforma, pues ya Servir se había pronunciado a través de un informe técnico, justamente para dejar zanjada alguna duda que podría disiparse, podría advertirse, ¿no? En el cual, pues, se señala que cualquier docente que se encuentre en alguna de las 4 áreas de desempeño que establece o que regula el artículo 12 de la Ley de Reforma Magisterial, debe someterse a este procedimiento administrativo disciplinario. No obstante que en el 2019 se emitió un informe técnico que establece lo que anteriormente he señalado, también en el 2020, ¿no? A través de un precedente administrativo, el tribunal, mediante la resolución de Sala Plena 004-2020 TCC, también vuelve a señalar que el PAD en marco de la Ley de Reforma Magisterial se aplica a cualquier docente que se encuentre en cualquiera de estas 4 áreas de desempeño, que ya sabemos que son la área de innovación e investigación, área de formación docente, área de gestión pedagógica, área de gestión institucional. Cualquier docente que se encuentre dentro de alguna de este tipo de áreas, pues será sometido de tener alguna denuncia, ¿no? O tener algún proceso, se someterá al PAD en marco de la Ley de Reforma Magisterial. Ahora, también ha existido en alguna oportunidad, justamente porque hubo una modificatoria en el 2017, mayo de 2017, hay que recordar que se aplicaba el PAD en marco de la Ley de Servicio Civil a los docentes contratados, ¿no? Porque no había todavía modificado el reglamento de la Ley de Reforma. Entonces, hubo sí un periodo, ¿sí? Hubo un periodo donde a los docentes contratados se le aplicó en su momento el PAD en marco de la Ley de Servicios. Luego de la modificatoria, en el 2017, pues se regula dentro del reglamento de la Ley de Reforma que los docentes contratados también serán sometidos al PAD en marco de la Ley de Reforma Magisterial. Por esa razón,
cualquier denuncia, cualquier proceso, investigación que se siga en contra de un docente contratado, pues se aplicará el procedimiento administrativo disciplinario en marco de la Ley de Reforma Magisterial. También ha surgido otro tipo de interrogante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre si un docente realiza otras funciones? En realidad, este tipo de interrogante no debería existir o no debería ser muy común, ¿no? ¿Por qué? En prima fase, todo docente, en marco de la Ley de Reforma Magisterial, debería desempeñarse en cualquiera de las áreas que regula el artículo 12 de la ley, en principio. Pero se ha advertido algunos casos, ¿no? Son muy específicos en realidad, que efectivamente se han encontrado docentes que a pesar que son docentes nombrados, que están destinados de repente a realizar labor docente en una institución educativa, por ejemplo, ¿ok? Los encontramos realizando algún tipo de labor administrativa en una IG. Y justamente el Tribunal de Servicio Civil ha tenido que resolver casos así, ¿no? Son en realidad casos aislados, pero se podrían presentar. Lo ideal, en un panorama ideal, es que no se presente ese tipo de circunstancias, porque un docente, un director de IE o cualquier especialista que se encuentre en marco de la Ley de Reforma Magisterial no podría estar realizando algún tipo de labor netamente administrativa. ¿Y cómo es que resolvió el Tribunal de Servicio Civil ante un caso similar, no? Bueno, se trae a colación la resolución 20 del 2020 de la primera sala, que efectivamente se trataba, en ese caso, el servidor que había sido pues procesado era un docente, pero que había asumido el cargo de jefe encargado de la Oficina de Recursos Humanos, ¿ok? En ese sentido, también el tribunal se ha pronunciado, ¿no? A través de casos muy puntuales, y en este caso en específico lo que determinó es que dentro de las áreas de desempeño laboral contenidas en el artículo 12 de la Ley de Reforma, considera la sala que corresponde aplicar de forma supletoria las normas sustantivas y procedimentales contenidas a la Ley de Servicio Civil y su reglamento. ¿Por qué? Porque en este caso en particular se estaba tramitando, pues, o se estaba procesando a un docente que había asumido el cargo como jefe de la Oficina de Recursos Humanos encargado, ¿no? Había sido designado mediante un memo, ¿no? Y justamente el hecho, las acciones que a este se le estaban imputando, no era relacionado, pues, justamente a la labor docente, en la cual él pertenecía, al régimen de la Ley de Reforma, sino estaban relacionados netamente a una labor administrativa, ¿no? Entonces, si este docente, a pesar que se encuentre en el régimen de la Ley de Reforma Magisterial, cometiera alguna presunta falta netamente administrativa, ya el Tribunal de Servicio Civil ha indicado que las normas que se aplicarían a nivel administrativo, pues sería la Ley de Servicio Civil y su reglamento. De otro lado, ¿qué se le exige al docente? Es una pregunta muy común, justamente en estos casos donde se requiere saber cómo es que se debe comportar un docente y qué hacer o qué no hacer ante un presunto incumplimiento. O cuando hablamos de que un docente ha hecho o ha cometido una acción inapropiada, ¿no? O sea, siempre surgen este tipo de ideas, ¿no? ¿Qué se le exige entonces al docente? Para ello, se trae a colación tanto el sustento de la Ley de Reforma Magisterial como la Ley General de Educación. Estas dos normas, en marco de estas dos normas, es que nosotros vamos a señalar, ¿no? ¿Qué es normativamente? ¿Qué es lo que se le exige al docente? La propia Ley de Reforma te indica que se le exige idoneidad profesional, un comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno, ¿sí? Adicionalmente, la Ley General de Educación también le exige esta idoneidad profesional
y le indica que tiene que tener una probada solvencia moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes. En ese sentido, la exigencia en el comportamiento de un docente es más. ¿Por qué debe ser tan riguroso? Porque muchos podrán decir, ¿no? ¿Por qué a nosotros como docentes se nos exige más, ¿no?, que a cualquier otro servidor público? Pues la respuesta es que los docentes, muchos de ellos, sobre todo los docentes que ejercen en aula o institución educativa, tienen a su cargo la formación de estudiantes, de niños, niñas y adolescentes. Por esa razón es que la propia Ley General de Educación indica que no pueden poner en riesgo la integridad de los estudiantes. Entonces, en marco de ello, cada acción que pueda cometer un docente se va a analizar cuál es la implicancia que pueda tener esta conducta, ¿ok? Tanto es así que se ha visto casos que han ido en apelación al Tribunal de Servicio Civil. Por ejemplo, en una oportunidad, ya ha habido varios casos inclusive, donde un docente, por ejemplo, ha violado a su hijastra y por esa razón ha sido destituido. Muchos podrán decir, pero ese hecho no ha sido dentro del recinto escolar, no ha sido a una estudiante, ¿ok? Pero acá va el desarrollo en el sentido de qué se le exige al docente y qué es lo que debe tener en cuenta el docente en la conducta que él vaya a mostrar dentro o fuera de un recinto escolar. Entonces, en marco de ello, lo que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de cualquier otro servidor público, sí se nos exigen demasía. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra actitud va a replicar consecuentemente, si es que no tomamos en consideración que la propia norma nos exige, ¿no? Porque en realidad muchos podrían decir, todo lo que yo haga fuera, ¿no?, de mi centro laboral no tiene ninguna implicancia. Pero no necesariamente es así, como ya les he dicho. La ley, en este caso la ley de reforma y la Ley General de Educación, ha creado estos artículos con la finalidad de que tengamos servidores docentes idóneos en el cargo y sobre todo que puedan coadyuvar en la formación de nuestros estudiantes. Hay que tener en cuenta que la Ley de Reforma Magisterial, dentro de su artículo 40 de la ley, ha establecido deberes, ¿sí? Muchos de estos deberes están relacionados también propiamente a una labor docente en aula, sí, eso es cierto. Muchos de estos deberes están destinados, están inclinados a la labor en aula que se puede desempeñar un docente. Pero también recuerden que este literal Q del 40, el que dice otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia, a nivel disciplinario nos permiten invocar, ¿no?, a otras normas técnicas, a otras leyes en específico, ¿no?, si es que ahí se advierte algún tipo de deber, alguna obligación, alguna prohibición o el cumplimiento de algún principio, ¿ok? Entonces, no están cerrados estos deberes, o sea, no solamente son los deberes que ustedes pueden ver en pantalla, que está relacionado al artículo 40 de la ley, sino hay que tener en cuenta que sobre todo el sector de educación emite constantemente normas, ¿sí? Y dentro de estas normas técnicas en especial, pues se puede establecer algún tipo de deber u obligación, las cuales nosotros como servidores tendríamos que cumplir. ¿Cuáles son las responsabilidades del docente? Como ya les había señalado, vamos a disipar la idea de si solamente existe una responsabilidad que sería la administrativa, ¿ok? Entonces, hay que tener en consideración que un mismo hecho, un solo hecho, podría ser pasible, ¿no?, de atribuir diferentes tipos de responsabilidad. Un mismo hecho, ¿ok? Entonces, para ello hay que tener en cuenta que el servidor civil es una persona que al servicio del Estado ejerce funciones en representación en nombre de dicho Estado. El docente
como ya tenemos leyes en específico, leyes en especial, sobre todo la ley de reforma magisterial, nos habla que es un profesional de educación que presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad. ¿Ok? En definitiva, se trata de un servidor docente, ¿sí? Ahora, este servidor docente puede ser pasible a diferentes tipos de responsabilidades. Una de ellas podría ser la responsabilidad administrativa. Otra podría ser la responsabilidad civil. Inclusive también podría un mismo hecho acarrear responsabilidad penal. ¿Ok? Entonces, pasa que, por ejemplo, muy a menudo cuando se es denunciado por hostigamiento sexual, un docente, por ejemplo, es denunciado en una institución educativa por hostigamiento sexual, se cree erróneamente que si es archivada la denuncia a nivel del Ministerio Público, esa suerte tendría que también plasmarse en el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? O que la consecuencia o el efecto de este archivo ocasionaría o propiciaría el archivo de mi denuncia administrativa disciplinaria. Y no es así. Cada procedimiento persigue su propia naturaleza y su propio objeto, porque va a tener, en realidad, el objeto de cada uno de estos procedimientos, como es lo administrativo, van a proteger bienes jurídicos diferentes. Entonces, no podríamos nosotros estar hablando que el ámbito administrativo es lo mismo que el ámbito penal. No, porque en el ámbito administrativo lo que nosotros buscamos como administración es verificar y corroborar si tú no cumpliste con algún deber o alguna obligación o prohibición en el cargo. Eso es lo que buscamos. A diferencia de un proceso penal, que lo que va a determinar es si se cometió o se configuró un delito. Y más bien la consecuencia de ello podría originar la privación de la libertad. ¿Sí? Entonces, estos procedimientos son de naturaleza diferentes y protegen diferentes bienes jurídicos. ¿Ok? Entonces, en esa medida, no podríamos nosotros hablar, por ejemplo, en caso pues tengamos una denuncia en lo penal y se haya archivado o de repente nos absolvieron en esa vía, por ende no podríamos decir que a nivel administrativo disciplinario va a tener la misma consecuencia o el mismo desenlace. No, no podría. Y esto está pues sustentado justamente en la ley de reforma magisterial y también en el tubo de la LEPAJ. Porque esto lo que regula son la autonomía de responsabilidades. Entonces, nuestra propia ley especial ya ha establecido la autonomía de responsabilidades. En ese marco, nosotros no dependemos del resultado de otro procedimiento. Son totalmente autónomos. Para ello, vamos a traer a colación una resolución, ¿no? ¿Cómo es que el Tribunal de Servicio Civil resolvió un caso, ¿no? Y cómo es que a nivel doctrinario también el tribunal sustenta el por qué estos procedimientos son de naturaleza distinta. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice el tribunal? Que las consecuencias de naturaleza penal y administrativa disciplinaria son independientes. En prima fase son independientes. Por lo que la existencia de la responsabilidad penal no afecta la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa. Y acá indica también el sustento, ¿no? Tal como se desprende del tubo de la ley 27444 y la ley de reforma magisterial, ¿no? Asimismo, indican que el orden penal y administrativo sancionador están destinados a proteger distintos bienes jurídicos. ¿Ok? La existencia de un proceso penal no va a enervar la potestad de la administración para procesar y sancionar administrativamente al servidor o funcionario que ha incurrido en la falta disciplinaria. Entonces, el tribunal ya en sendas resoluciones, no es la única,
En realidad ha habido muchos casos donde se ha pronunciado bajo la misma línea. ¿Ok? La presentación y calificación de la denuncia. Como ya habíamos señalado, la ley y sobre todo el reglamento de la ley de reforma magisterial es la que regula todo el procedimiento administrativo disciplinario en marco de esta ley especial. Pero asimismo tenemos una norma técnica, ¿no? Que regula en específico cada punto que no ha sido desarrollado en el reglamento. Para ello, pues, se aprobó en el 2021, ¿no? La resolución viceministerial 091 de 2021 Minel. Dentro de esta norma técnica se ha podido desarrollar varios tópicos de suma importancia que son de aplicación en estos párrafos. Por ejemplo, respecto de la presentación y calificación de la denuncia, lo que se tiene que rescatar es que no necesariamente una denuncia va a ser por escrito. Ojo, hay que tener en cuenta que también existe la denuncia verbal. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no presenta un documento, por ejemplo, un padre de familia que se dirija a una institución educativa, ¿no? Más bien él se apersona, ¿no? Y comunica un presunto incumplimiento por parte de un docente, ¿ok? ¿Qué debería o cómo debería proceder un director de la IE? Pues inmediatamente lo que debería hacer el director es levantar un acta, ¿ok? No podría, por ninguna razón, obligar o exigir al padre de familia o al administrado o la persona o al tercero que se está presentando a advertir un presunto incumplimiento, exigirle un documento por escrito. No podría, ¿ok? Entonces, las denuncias verbales también deben ser recepcionadas. Y para ello, la propia norma indica que el director de la IE debería levantar un acta de denuncia, ¿sí? Ha habido casos también que han ido ante el Tribunal de Servicio Civil justamente por esta razón, porque el director incumplió, ¿no? No levantó el acta. Y ha habido en realidad muchas circunstancias donde los padres de familia en específico son los que se quejan o los que presentan denuncia directamente a la CIGEP poniendo conocimiento de este hecho, ¿no? Que se han apersonado a la institución educativa, o los directores no han querido escuchar, ¿no? Su denuncia, o les han exigido un documento escrito, ¿no? Entonces, este incumplimiento podría acarrear un nivel de responsabilidad en los directores de IE, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta ello. Sí se puede realizar una denuncia verbal en la institución educativa, y en todos estos casos el director debería levantar un acta. Ahora, hay que recordar también que las denuncias, si bien es cierto, pueden ser presentadas directamente en las IE, también pueden ser presentadas en las IGEP, ¿ok? Y la propia norma técnica establecido, ¿no? Acá textualmente indica que las denuncias son presentadas en el área oficina de trámite documentario, ¿no? Mesa de partes, por la que haga sus veces en la IGEP, para que en un plazo no mayor a 24 horas, el titular de la IGEP derive la autoridad competente según corresponda. ¿Ok? Entonces, no es que la denuncia ingresa y no tengamos la ruta a donde va a ser destinada. Ya la norma técnica ha advertido esto. Si se trata de una denuncia, pues la norma inclusive le pone un plazo al titular de la IGEP para que derive a la autoridad competente según corresponda. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el plazo que tiene el titular de la IGEP? 24 horas. 24 horas. ¿Dónde está establecido? La norma técnica 641 de la 091. No podría una denuncia estar en otra oficina. No podría estar de repente, pues, en gestión pedagógica, ¿no? Se ha advertido algunos casos donde están ahí, cuando a veces nos facilitan a nosotros los cargos de las denuncias y ya tenemos la certeza que ha ingresado con fecha cierta al IGEP, pero luego cuando se hace el seguimiento a la comisión y se hace la consulta, la denuncia ingresaba hace una semana. Muchas de las comisiones de repente nos indican que no ha ingresado a la oficina de la comisión. Y haciendo la búsqueda o el seguimiento del mismo, nos damos la sorpresa que puede estar en otras oficinas o en otras áreas. Recordemos que la norma técnica responsabiliza al titular de la IGEP,
Por esa razón, deberíamos tener en cuenta que existe un plazo para derivarlo a la autoridad competente. ¿Ok? Y bueno, en relación a todas las denuncias concernientes a actos de corrupción, también hay un marco normativo, que es el Decreto Legislativo 1327 y su reglamento. Y bueno, también los documentos o informes del OSI son alcanzados al titular de la IGEC, que serán remitidas a la comisión en un plazo no mayor de 24 horas. Se ha advertido muchos casos de estos informes de OSI que pueden estar en dirección meses y no los derivan a la comisión. Existe un plazo donde se encuentra en la norma técnica, la 091-2021. Abordando ahora el proceso de investigación a cargo del director de la IE y el jefe de personal por falta leve y no leve, hay que recordar que tanto el director de la IE como el jefe de personal ejercen un nivel de potestad disciplinaria. Ello, en esta lámina vamos a determinar a qué servidores, ¿no?, el director de la IE o el jefe de personal puede investigar, pero solo por falta leve o las que no puedan ser calificadas como leve. ¿Ok? Solamente por este tipo de faltas. A ver, cuando se trate de una falta leve o las que no puedan calificarse como leve, ¿no? Y haya incurrido, por ejemplo, un docente de IE, ¿quién lo tendría que ver? ¿Por falta leve o no leve? El director de la IE. Y el director de la IE es competente o investiga a todo el personal que labora en la IE en marco de la Ley de Reforma Magisterial. A cualquier servidor docente que se encuentre en el régimen de la Ley de Reforma Magisterial. Puede investigarlo por falta leve o no leve el director de la IE. ¿Ok? Por ejemplo, un docente de aula, a su subdirector también lo podría investigar por falta leve o no leve. ¿Ok? ¿Qué tipo de sanciones podría imponer? Pues una amonestación escrita o una suspensión. En el caso del jefe de personal, ¿a quién puede investigar por falta leve o no leve? En este caso, un jefe de personal podría investigar a un director de IE, ¿no? Un director o jefe de gestión pedagógica, al director de UGEL y a especialistas de educación. Pero por hechos que configuren falta leve, no leve, ¿ok? Solo por esos hechos. ¿Cuál sería el procedimiento para que estos dos servidores, tanto el director de la IE como el jefe de personal, pueda ejercer su potestad disciplinaria? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, primero hay que tener en cuenta que la norma te dice que te habla de un traslado de denuncia al denunciado. Eso es lo que te dice, ¿no? Traslado de denuncia. Debe entenderse que el traslado de denuncia no solo es sacar copias de la denuncia y remitírselo al docente investigado. No. El traslado de denuncia hay que entenderlo como un documento, por ejemplo, un memo, en el cual pues se va a advertir cuál es el hecho, qué falta se estaría configurando, qué cosa habría vulnerado este docente, para que nosotros lo estemos investigando por falta leve o no leve. ¿Ok? Entonces, entiéndase que como traslado de denuncias, elaborar un documento. Porque debemos seguir un debido procedimiento administrativo. A un servidor que está siendo investigado, tiene que quedarle claro por qué hecho lo estamos investigando y por qué hecho pretendemos sancionarlo. ¿Ok? Entonces, en este caso, tanto el director de la IE o el jefe de personal, pues, deberán elaborar un documento. ¿Ok? Y en este caso, lo que dice la norma es traslado de la denuncia. Se le concede 10 días para que realice su descargo, ¿sí? Luego, se inicia con una investigación de 10 días que se contabiliza a partir que vence los 10 días del descargo, ¿ok? Concluido este plazo de investigación de 10 días, pues se tiene que emitir la RD sancionándolo o archivando esta investigación. En el caso que la sanción lo emita, por ejemplo, un director de la IE, pues necesariamente va a tener que comunicar al UGEL para su ejecución y el registro correspondiente.
¿sí? Entonces, estos plazos y el mismo procedimiento que estamos desarrollando por falta leve o no leve, lo va a seguir el director de la IE y el jefe de personal. ¿Y qué serían los actores? ¿Cuáles serían las fases del Padre Marco de la Ley de Reforma Magisterial? Como ya había señalado en un inicio, nuestra ley especial o el procedimiento en marco de nuestra ley especial es totalmente diferente a la ley de servicio civil, ¿ok? Pero para ello vamos a tener una noción, ¿no? Básicamente con los verbos rectores que usan en el PAD de la ley de servicio civil, porque ahí se usa mucho quién es el órgano instructor, quién es el órgano sancionador, ¿no? Entonces, vamos a hacer un símil respecto a las fases y actores, pero en marco de la ley de reforma magisterial. En este caso, lo haremos por faltas graves y muy graves, ¿sí? Entonces, si se tratara de faltas graves y muy graves, ¿cuáles serían los actores y las fases? Bueno, el órgano instructor, así como el órgano sancionador, va a ser siempre el titular de la IG, porque es el que va a decidir. Y entonces, ¿qué viene a hacer la comisión, no? La Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario, ¿qué viene a hacer? Pues viene a ser un órgano de gestión del PAD, ¿ok? Porque ellos solo recomiendan. La comisión no decide si instaura, declara no haber mérito, si absuelve o sanciona. Recomienda a través de su informe. Y de acuerdo a la recomendación, el titular de la IG determinará si avala lo recomendado por la comisión o a su defecto se aparta del mismo. Hay que tener en cuenta también que como órgano en segunda instancia administrativa está el Tribunal de Servicio Civil, que en este caso, para cualquier tipo de sanción, ¿sí? Para cualquier tipo de sanción, en segunda instancia administrativa, es competente el Tribunal de Servicio Civil, para cualquiera. Y, bueno, estas fases instructivas, estas fases del procedimiento, pues van a ser sujetos, en este caso, al profesor, que sería el infractor. Ahora, respecto a cargo de las comisiones, ¿no? De acuerdo a la norma especial, que en este caso es la Ley de Reforma Magisterial, ha regulado que existen dos tipos de comisiones. En este caso tenemos a la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, que en sus siglas sería CPPADD. Esa es la Comisión Permanente. De otro lado, tenemos pues a la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, que en sus siglas sería CEPADD. Estas dos comisiones están conformadas por 3 miembros, cada una de ellas por 3. Y existe una particularidad, que solo se diferencian en un tercer miembro dentro de su conformación. Nada más. En ambas existe un secretario técnico, ¿sí? En ambas existe un presidente. El presidente es un representante titular de la IG. El secretario técnico va a ser un representante de la oficina de personal, ¿no? Que es un profesional en derecho, que presta servicios a tiempo completo y que de forma exclusiva va a actuar en el cargo como secretario técnico, ¿ok? Y entonces, ¿en qué se diferencia el tercer miembro de cada uno? Bueno, en la comisión permanente, el tercer miembro va a ser un representante de los profesores nombrados, que se va a elegir por un proceso electoral. En cambio, en la comisión especial, CEPADD, pues será un especialista en educación de la derecha, que obviamente también será por un proceso electoral, pero será pues un proceso muy pequeño a nivel de la propia IGED, con solo los especialistas de la propia IGED, ¿no? A diferencia de este proceso electoral de docentes nombrados, que va a ser de toda la jurisdicción de la UGED. Entonces, ambas comisiones van a ejercer las mismas funciones y atribuciones, ni una más ni una menos. Ambas califican, investigan, recomiendan, emiten sus informes, ¿no? Evalúan los cargos, los descargos, las pruebas, tipifican. Entonces, ambos tienen las mismas funciones y atribuciones. Y por último,
ambas comisiones podrán recomendar dentro de las sanciones cese temporal o destitución. En relación a cuál es la ruta, cuál es el flujograma que va a realizar estas comisiones, ¿no? Ya hemos desarrollado todo el procedimiento de investigación por falta leve o no leve, ¿no? Ya hemos dicho que es el traslado de denuncia, después 10 días para su descargo, después 10 días para la investigación, por último ya se emite el pronunciamiento. ¿Cuál sería el procedimiento en el caso de las comisiones cuando tengan que investigar pues una falta grave y muy grave? Que recordemos que las sanciones para faltas graves y muy graves son cese temporal y destitución. Cese temporal comprende de 31 días hasta 12 meses y bueno, destitución ya es el retiro de la carrera pública magisterial. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta cuál es el flujograma que la comisión va a emprender, hay que recordar que la denuncia, ¿no?, va a ser ingresada a mesa de partes de la IJED. Ya hemos hablado que tiene 24 horas, nada más 24 horas el titular de la IJED para que derive, en este caso, a la autoridad competente. Si fuera una falta o un hecho por falta grave o muy grave, el titular de la IJED, obviamente, lo tendrá que remitir a la comisión. La comisión, una vez que le llegue pues esta denuncia, investigará, calificará y determinará en ese aspecto si instaura o si archiva esa denuncia. Tiene esas dos opciones desde que recibe una denuncia, ¿no? Obviamente que primero va a investigar para determinar qué tan ciertos son los hechos denunciados y verificar qué medios de prueba tiene para poder instaurar proceso. Una vez que emita el informe preliminar, hay un plazo para esta emisión del informe. Son 30 días, eso es lo que establece la norma. Tiene 30 días para emitir el informe preliminar, o instaura o archiva. Posteriormente, este informe se eleva al titular de la entidad. Este tiene 5 días para emitir la resolución, sea de instauración o no instauración. Tiene 5 días para notificar esa resolución. Ahora, ¿qué pasaría si se instaura el procedimiento administrativo disciplinario? Obviamente que se le dará un plazo al docente procesado, ¿no?, de 5 días para que haga su descargo, ¿ok? La norma te indica que desde que se notifica la RD de instauración, tiene 45 días para emitir el informe final. Eso es lo que te indica la norma, ¿ok? Entonces, una vez que la comisión ya haya elaborado su informe final, pues derivará dicho informe al titular de la entidad para que emita la RD de sanción o de absolución. En relación a las faltas y sanciones, ya habíamos anticipado cuáles son las faltas que se impone en las investigaciones de falta leve y no leve, ¿no?, que ya hemos hablado que es la amonestación escrita y la suspensión. También hemos señalado que las comisiones pueden recomendar sanciones como cese temporal y destitución. Pero acá nos vamos a detener justamente en determinar en qué consisten estas faltas, ¿ok? Ahora, a diferencia de la Ley de Servicio Civil, aquí, en nuestra Ley de Reforma Magisterial, no existe la amonestación verbal. En la Ley de Servicio Civil sí existe. En nuestra Ley de Reforma no existe. Solamente son 4 tipos de sanciones, ¿sí? Y tenemos 4 tipos de faltas. Entonces, si se trata de una falta leve, pues le corresponderá una sanción de amonestación escrita, ¿ok? Entiéndase que esta amonestación escrita consiste en una llamada de atención escrita, ¿sí?, que se va a someter a un procedimiento que ya habíamos explicado, ¿no? Traslado de denuncia, descargo, 10 días de investigación. Se somete a ese proceso de investigación. Tanto la falta no leve, ¿ok? La falta no leve, pues correspondería en su defecto una sanción de suspensión, ¿sí? Y la suspensión consiste o se configura en la separación del profesor hasta por 30 días, o sea, de 1 a 30 días.
¿sí? En eso comprende la suspensión. Entonces, si es de 1 a 30 días, es por esa razón que cese temporal inicia desde 31 días hasta 12 meses, ¿sí? Por esa razón, la comisión de configurar una falta grave a un docente, pues va a tener que sustentar en su informe la cantidad de sanción que le correspondería, ¿no? Y tendría que sustentar si es 31, si es 4, 6, 8, hasta un máximo de 12 meses, ¿ok? Si en caso, pues la comisión recomendar una sanción de destitución, ya sabemos que consiste en el término de carrera pública magisterial. Ahora, ¿dónde están configuradas las faltas para cada uno de ellos? Pues en falta leve, el marco normativo que la sustenta está en el artículo 46 y el 80 del reglamento. La suspensión vamos a encontrarla en el artículo 47 y en el 81 del reglamento. Las faltas graves, todo el catálogo de faltas graves, van a estar en el artículo 48 y en el 82 del reglamento. Y el catálogo de las faltas muy graves, que ahí encontramos inclusive la falta de hostigamiento sexual, están en el artículo 49 y en el 83 del reglamento. Como ya había señalado, no en nuestro marco, nuestra ley especial, no existe amonestación verbal, no existe. Pero muchos han podido escuchar de repente una llamada de atención. Me han mandado un memo de llamada de atención. Ahora yo les hago la interrogante. Si en nuestro marco normativo no existe como falta la amonestación verbal, entonces, ¿la llamada de atención es una sanción? Si me envían un memorándum que diga llamada de atención, ¿me están sancionando? ¿Qué dice el Tribunal de Servicio Civil? Pues acá hemos traído a colación una resolución del año pasado, no es tan antigua, ¿no? La 521-2022, que es de marzo del año pasado, para esclarecer esto, ¿ok? ¿Me están sancionando si en mi memo dice llamada de atención? ¿Qué dice el tribunal? El tribunal indicó lo siguiente, ¿sí? Los llamados de atención o simples advertencias son un aviso previo dado al trabajador acerca de su inconducta personal o su error técnico. No constituye una sanción disciplinaria propiamente dicha, por lo que no es susceptible de impugnación y recursos posteriores. Entonces, ha sido totalmente enfático el tribunal que ha dicho textualmente que una llamada de atención no constituye una sanción disciplinaria. ¿Sí? Entonces, por esa razón que yo les hablaba del tipo de faltas, justamente para arribar a este interrogante. ¿Y qué dice también el tribunal acerca de esto? Es decir, se trata de actos destinados a invocar o exhortar al trabajador una actuación diligente en el ejercicio de las funciones a su cargo. O sea, yo te estoy recomendando, te estoy exhortando, te estoy anticipando, por si acaso, antes que cometas una falta, te estoy advirtiendo. Así deberíamos tomar a una llamada de atención, ¿sí? Por eso es que dice que lo que busca, ¿no?, es exhortar al trabajador, corregirlo oportunamente en los errores que posteriormente vaya a cometer, con el objeto de que estos no incurran en faltas disciplinarias. ¿Ok? Entonces, desde ahí, ¿por qué las llamadas de atención no son una sanción? Para ello también es indispensable abordar cuáles son los principios y garantías procedimentales de la potestad sancionadora. Nuestra ley especial, en su artículo 2, ¿no?, establece los principios. Dentro de ellos está el principio de legalidad, el principio de probidad y ética pública, el principio de mérito y capacidad y el principio de derecho laboral. Dos de ellos son los que usamos más en los procedimientos administrativos disciplinarios, que es el principio de legalidad y el principio de probidad y ética pública. Adicionalmente, nosotros también nos sustentamos en el artículo 248 del TUO de la ley 27444,
¿no? Dentro de ellos están, pues, los principios de debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad y retroactividad, concurso de infracciones, continuación de infracciones, causalidad, presunción de ilicitud, culpabilidad, no bis in idem y legalidad. Pero también hay que tener en cuenta que a raíz de los casos que se elevan, ¿no?, al Tribunal del Servicio Civil, se ha detectado que hay principios y garantías procedimentales más relevantes. Y son más relevantes sobre todo para las autoridades administrativas disciplinarias, para que tengan en cuenta cuáles son estos principios o garantías procedimentales que para el tribunal se viene vulnerando constantemente. Dentro de ellos, pues está el principio de legalidad, tipicidad, la inobservancia del debido procedimiento, derecho de defensa y debida motivación de los actos administrativos y principios de impulso de oficio y verdad material. En relación al debido procedimiento, para tener claro en función de qué está relacionado este principio, es que nosotros como administración debemos garantizar que el procedimiento siga todas las reglas, ¿no?, y las garantías que le asisten a un servidor, que tenga acceso al expediente, que pueda exponer sus argumentos, que pueda ofrecer pruebas, que la entidad al momento de considerar que debe ser sancionado tenga o emita una decisión motivada y que también tenga el derecho a impugnar su decisión. El principio de legalidad, por su parte, lo que va a provocar es que la administración tenga un sustento, un marco normativo para que pueda ejercer esta potestad disciplinaria. Es por esa razón que las faltas deben estar contenidas en una ley, ¿sí? Para que de esta manera el servidor, ya en un marco como la ley, en este caso la ley de reforma, vea cuáles son las faltas que ha regulado el Estado y que solo al incurrir en alguna de ellas podría ejercerse la potestad disciplinaria. En relación al principio de tipicidad, hay que tener en claro que la administración lo que debe cumplir en este caso es describir de manera clara cuál es la conducta sancionable, explicar por qué yo estoy diciendo que has vulnerado el principio de probidad. ¿Por qué estoy diciendo que has vulnerado este deber de causar perjuicio al estudiante? ¿Por qué? No solamente me invoques la norma, explícamela. De eso se trata el principio de tipicidad, ¿ok? Entonces, en tanto la administración cumpla con desarrollar y motivar estos aspectos, también estamos garantizando que un servidor docente pueda ser sometido a un procedimiento disciplinar con todas las garantías que se le asisten. El derecho de defensa es básico, que va de la mano, estaría también muy relacionado con el debido procedimiento, ¿sí? Porque para que yo me defienda como servidor, la administración tiene que haberme formulado imputaciones claras, ciertas, explícitas y expresas. No me podrías invocar una imputación genérica, porque si no, yo no podría saber cómo defenderme. Entonces, en la medida que nosotros, como administración, formulemos una imputación oportuna, cierta, explícita, precisa, clara y expresa, estamos garantizando el derecho de defensa de un servidor docente. En relación a las medidas de separación preventiva y retiro, ¿ok? Tener en claro que existen dos figuras. Una es la medida de separación preventiva y otra es la medida de retiro. Son dos figuras totalmente diferentes a nivel de trámite, pero que ambas tienen el mismo objeto. Y por esa razón vamos a exponer cuáles serían las características comunes de estas dos medidas. En primera, el alejamiento del profesor de la institución educativa. Segundo, el impedimento para ejercer funciones en las áreas pedagógicas o de gestión institucional. Un docente que ya se ha dispuesto su separación preventiva, pues no puede seguir prestando este servicio educativo, ni siquiera a través de medios virtuales. Recuerdo que hubo muchas preguntas justamente en época de pandemia. ¿Por qué?
porque la lógica que estaban desarrollando en función a la medida de separación preventiva era un tanto errónea, porque decían, pero no está en contacto con la docente, ¿no? El profesor sí sigue brindándole clases, pero es clases virtuales, no tiene contacto con la menor presuntamente afectada, no tiene contacto, entonces no hay riesgo. Entonces, no. ¿Cuál es el objeto de una medida de separación preventiva? No solamente proteger a la presunta víctima, no, sino también resguardar y salvaguardar la integridad de otras posibles víctimas. ¿Ok? Entonces, no nos enfoquemos que solamente retiramos al docente para que no tenga contacto con ese estudiante o con ese estudiante. No. El objeto también es salvaguardar la integridad de otras posibles víctimas que podrían también, lamentablemente, ser víctimas de este docente si es que nosotros permitimos que siga ejerciendo, sobre todo cuando se trata de docentes SNAU, ¿no? Que van a seguir teniendo contacto con sus estudiantes. Por esa razón es que no puede ejercer de ninguna manera en las áreas pedagógicas o de gestión institucional, no puede. Así sea un servicio educativo a distancia o de manera remota, ¿ok? No puede. También otra de las características es que el profesor puesto a disposición es puesto a disposición del ADRE o del UGEL, ¿ok? ¿Para qué? Para que realice, pues en este caso, sí, labores administrativas, porque ya no va a poder enseñar, porque recordemos que no puede ejercer ni en las áreas pedagógicas ni en la gestión institucional. Entonces, por esa razón es que la norma faculta que esté puesto a disposición de la UGEL o del ADRE, en las cuales va a tener que realizar labores administrativas, ¿sí? Estas medidas, por ninguna razón, suspenden el pago de remuneraciones, ¿sí? De estos docentes investigados, no. El periodo de tiempo que dura la medida no constituye sanción ni demérito, ¿sí? Y bueno, culminan con la conclusión del proceso administrativo o judicial. Ahora, vamos a abordar cuál es el trámite de estas dos medidas, ¿sí? La medida preventiva está a cargo, en realidad, en marco del artículo 44 de la Ley de Reforma y 86 del reglamento, es una medida que es propia del director de la IE. Sí, es propia del director de la IE. ¿Y cuándo es que el director de la IE va a poder poner a disposición a un docente? Pues esos supuestos lo ha regulado el artículo 44 de la Ley de Reforma. ¿Y cuáles serían estas causas? Pues sería si un docente tiene alguna denuncia administrativa o judicial por delitos de tráfico ilícito de drogas, por delitos de corrupción de funcionarios, por violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio del estudiante, apología de terrorismo, delito de terrorismo en sus formas agravadas. Y bueno, y este último supuesto, ¿no? Que son actos de violencia contra los derechos fundamentales de la persona, patrimonio, que impide el funcionamiento de los servicios, ¿sí? Esos son los supuestos que, en marco del artículo 44 de la Ley de Reforma, ha establecido que el director de la IE podría disponer la separación preventiva de docente, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el trámite? Obviamente que como primer paso vamos a tener esta denuncia, sea administrativa o judicial, que va a ser presentada ante la IE. Una vez que tenga esta denuncia el director de la IE, pues él de oficio, ¿no? Porque no hay necesidad que le digan, porque es obligación, y eso está en un marco normativo. Es una obligación que él tiene que emitir la resolución de separación preventiva. Y esto es en un plazo de 24 horas. El director de la IE informa al titular de la DRE y UGEL. ¿Por qué tiene que informar? Inclusive debería ir aparejada el cargo de notificación de esa resolución de medida de separación preventiva. Porque en muchos casos a estos docentes que se les notifica una resolución de separación preventiva, después de días o después de semanas, se apersonan a la UGEL. Y si el director de la IE no cumple con remitir la resolución y el cargo, obviamente la UGEL o la DRE va a desconocer de que este docente estaría incurriendo en abandono de cargo, ¿no? Entonces es necesario saber cuándo se notifica esta resolución.
y aparejarla y adjuntarla, ¿no? Conjuntamente con los actuados que vayan a remitir a la IG. El jefe de personal de la DRUGEL asigna funciones al profesor separado. Ahora, en relación al trámite de la medida de retiro, ¿en qué se diferencia? Acá tenemos. También se diferencia en los supuestos, ¿no? En el sustento. Porque para la medida de separación preventiva ya hemos hablado de que el sustento está en el artículo 44, ahí están los supuestos, ¿no? Y a diferencia de la medida de retiro, pues está regulado explícitamente en el artículo 86 del reglamento, donde te dice que la medida de retiro, ¿sí? Se va a poder disponer cuando exista una denuncia administrativa y esta va a tener que ser derivada a la comisión, porque la CEPAT va a recomendar al titular de la DRUGEL el retiro. Y en función de que una comisión puede recomendar el retiro, acá va, tendría que la comisión sustentar en estos supuestos. Artículo A o artículo B del artículo 48. O sea, por ejemplo, si para la comisión el hecho que ellos están investigando, calificando, amerita que se ponga o se disponga la medida de retiro, pues dirá, nos encontramos en el supuesto del AR 48, causar perjuicio al estudiante y advertirá cuál es el sustento. De otro lado, también la medida de retiro podría sustentarse en algunos supuestos del artículo 49. Tenemos el D, que es incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa. Tenemos también maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave. De repente, algún supuesto podría configurarse en realizar conductas de hostigamiento sexual, ¿no? En realidad, está dentro de la medida de retiro, pero esto es, o sea, hay que tener en cuenta que si estamos también ante un hecho de violencia contra la libertad sexual, ¿no? En el caso de los directores de IE, ellos tendrían que dentro de 24 horas disponer la medida de separación preventiva y no esperar que lo haga la comisión, porque ahí podría haber un deslinde de responsabilidades por parte del director de IE. Entonces, no nos expongamos. En la práctica, inclusive desde el 2018, se ha sancionado a directores de IE solo por el hecho de no haber dispuesto la medida de separación preventiva 24 horas o no haber derivado la denuncia dentro de las 24 horas, ¿no? Que ha acarreado responsabilidad. Entonces, en esa medida, hay que tener en cuenta que el incumplimiento de este tipo de plazos, donde afecta la integridad sobre todo de los estudiantes, sí podría ser calificado como una falta grave. ¿Ok? Entonces, ya hemos establecido cuáles son los supuestos, tanto para la medida de separación preventiva como la medida de retiro. Medida de separación preventiva, supuestos del artículo 44 de la ley. La medida de retiro, los supuestos van a estar en el artículo 48, A y B, artículo 49, literales D, E, F, G y H. ¿Sí? Entonces, en medida de retiro es exclusiva del director de la institución educativa que emitirá de oficio la resolución, a diferencia de la medida de retiro, que es previa recomendación de la comisión. ¿Sí? Entonces, el titular de la IGET no es que podría disponer de manera inmediata la medida de retiro, no. La norma le exige que exista previa recomendación de la comisión, para que el titular recién pueda emitir la resolución correspondiente de retiro. En relación a los recursos administrativos, existen, de acuerdo al tubo de la LEPAJ, específicamente el artículo 207, sabemos que existen dos recursos administrativos. Uno de estos es el recurso de reconsideración y el otro es el recurso de apelación. El recurso de reconsideración debe ser atendido, ha habido una modificatoria, ojo, en 15 días. ¿Sí? Ya no es en 30, es en 15 días. A diferencia del recurso de apelación que sigue teniendo 30 días para resolverse. ¿Ok? Hay que tener en cuenta también que la ejecución de las sanciones es inmediata. Y eso está regulado en el artículo 104 del reglamento de la ley de reforma. Es decir, que por la interposición de algún recurso administrativo no se puede creer o no se puede tener la idea errónea de que va a suspender la sanción. No suspende, no interrumpe. ¿Ok? La interposición de cualquier recurso administrativo no va a suspender.
la ejecución de una sanción. No se puede. En relación al recurso de reconsideración, que ya hemos dicho que había una modificatoria que ahora se resuelve en 15 días, en nuestra ley especial, sobre todo la norma técnica, la 091, indica que el recurso de reconsideración se resuelve, obviamente, por el titular de la IJET, pero previa opinión de la comisión, ¿sí? Ya acá, si anteriormente existía dudas de que quién iba a sacar el informe, ¿no? Si jurídica o la comisión, ya hemos zanjado con esto en la norma técnica, ¿sí? Y ya se ha establecido que se resuelve este recurso, ¿no? Por el titular de la IJET, previa opinión de la comisión. O sea, acá ya no hay mayor duda. Tiene que ver necesariamente la comisión, ¿sí? En el caso de los recursos de apelación, ya hemos señalado que en nuestra ley especial existen solo 4 tipos de sanciones, ¿sí? Amonestación escrita, suspensión de 1 a 30 días, cese temporal de 31 días a 12 meses y destitución, que es el término de la carrera pública magisterial. 4 sanciones. Cualquiera de estos tipos, cualquiera de esas 4 sanciones, el recurso de apelación, ¿quién lo verá? El Tribunal de Servicio Civil. ¿Ok? Es el único que es competente para ver, en definitiva, un recurso de apelación. No lo podría ver la DRE ni la GRE. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo de mi parte, ¿no? Espero que haya quedado totalmente claro. Vamos a proceder a absolver muchas de sus interrogantes. Me ha gustado que son aspectos netamente normativos. Algunos son casos genéricos, que también los voy a abordar también en relación a lo general de la norma, para no pronunciarnos sobre casos muy puntuales. ¿Ok? Comenzamos. La primera pregunta. Hablan sobre, si a fines de diciembre, menciona, la comisión del PAD conoce que un docente contratado ha violado a una alumna. ¿Qué hacer en este caso? Los hechos pueden haber transcurrido mucho tiempo. ¿Ok? Acá va también relacionado a un tema de plazo de prescripción, que eso debería tener en cuenta la propia autoridad administrativa disciplinaria. Para resumir, y al menos ustedes tengan en cuenta cuáles son estos 3 tipos de plazo de prescripción que, bueno, el secretario técnico de hecho va a manejar. Existen 3 tipos de plazo de prescripción. El más largo, ¿sí? El más largo es el de 4 años. De 4 años. ¿Sí? Entonces, si un hecho habría sucedido hace 2 años, por ejemplo, ¿ok? Y alguien tuviera conocimiento de que ha sucedido un hecho así de gravoso en una institución educativa, tendría la obligación de denunciarlo, sobre todo con la finalidad de que este caso no quede impune, ¿ok? En realidad, yo soy partidaria de que así pase mucho tiempo, igual se informe estos hechos. ¿Por qué? De repente, a nivel administrativo disciplinario, puede que ya se haya prescrito. Si ha excedido estos 4 años que les estoy mencionando, que es el plazo de prescripción más largo, ¿sí? De acuerdo al precedente administrativo disciplinario, es el más largo. De repente han sucedido hace 6 años. Es un ejemplo. ¿Por qué soy partidaria de que de igual manera lo comuniquemos independientemente de que esté prescrito? Porque también una vez que la propia IJE tome conocimiento, tendría que poner en autos este hecho al Ministerio Público. Y en esa vía no está prescrito. ¿Sí? Por esa razón soy partidaria que así hayan surgido hace muchos años atrás un hecho así de gravoso, lo comuniquemos. ¿Ok? Siguiente pregunta. En el ejemplo expuesto de violación de un profesor a una menor que no pertenece a una institución educativa, dice, ¿no? Donde labora. Dicha destitución procede previo PAD, ¿no? O se requiere sentencia. Bueno, ahí hay 2 temas muy importantes en esa pregunta. Uno, que todo hecho, como ya le he manifestado, de configurarse algún tipo de falta, en este caso sería una falta muy grave, pues la comisión va a proceder a investigar, calificar y determinar si le corresponde o no algún tipo de sanción. Pero yo ya les he hablado también de la autonomía de responsabilidades, ¿ok? Entonces, en ese marco, obviamente, que pueda ser que a nivel judicial o en un proceso penal
lo condene, ¿no? Ha sucedido muchos casos que de repente quien primero actúa, en este caso, por los plazos, básicamente, es a nivel administrativo, ¿no? Destitución. Pero obviamente eso no va a enervar a nivel judicial, que porque ya en lo administrativo lo han destituido, yo ya no lo voy a condenar. No, y ya hemos hablado justamente de la independencia que existe en ambas vías, ¿ok? Ahora, también ha sucedido, pues lamentablemente en las comisiones, a pesar de que han hecho acciones de investigación, a pesar de que han tratado de conseguir la manifestación del estudiante, poder conseguir otro medio de prueba que sustente un hecho así de gravoso, de repente no lo ha logrado y no le ha tocado otra cosa que absolver por falta de medios de prueba. Pero, casualmente, en estos casos que de repente no prosperaron a nivel administrativo, sí prosperaron en lo judicial y lo condenaron, ¿ok? Entonces, si ya tuviera una condena por ese hecho tan gravoso, se aplicaría otra figura, que sería la destitución automática por condena penal, que está regulada en el artículo 84 del Reglamento de la Ley de Reforma, ¿ok? Entonces, son dos figuras diferentes que se van a aplicar, dos procedimientos diferentes que se van a emprender. Uno, que podría ser a través de un procedimiento administrativo disciplinario, que obviamente la consecuencia sería una destitución, ¿sí? Pero si por A o B no prosperara a nivel administrativo una destitución y está en curso el proceso penal por hechos así de gravosos como serían violación sexual, obviamente que si en el caso lo condenaran, esta condena va a repercutir en una consecuencia que sería una destitución automática por condena penal. ¿Ok? Siguiente. Han consultado también sobre las precisiones por falta leve y no leve. Y para ello voy a proyectar acá justamente la norma para que ustedes puedan visualizar los supuestos que nos habla el artículo 88 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, ¿sí? A manera de conocimiento. Ivana, ¿me confirma si se puede visualizar? Perfecto. Ok. El artículo 88.1 del reglamento de la Ley de Reforma nos establece los supuestos por falta leve o no leve, ¿ok? Ahora, estos supuestos son muy puntuales, ¿sí? Entonces, el director de la IE en realidad debería someterse a estos, tal cuales, para que de esta manera no tenga inconvenientes, ¿sí? Ha habido casos, gracias a Dios han sido hace años atrás, mucho tiempo atrás, que se advirtió que directores de IE estaban sancionando hechos de tocamientos, por ejemplo, a través de este procedimiento, por falta leve. ¿Sí? Se vio casos, imagínense, se advirtieron casos, cuando es una falta que no tiene competencia un director de la IE, porque solamente son los supuestos que nosotros podemos advertir en el artículo 88.1 del reglamento, ¿sí? Entre ellos tenemos el incumplimiento del cronograma establecido en el desarrollo del programa curricular, el incumplimiento de la jornada laboral, ¿sí? A esto va, pues, de repente, su entrada es a las 8 y todos los días ingresa a las 9, ¿no? Entonces, hay un incumplimiento de la jornada laboral. Yo podría procesarlo por falta leve, ¿no? Tardanzas o inasistencias. Acá debo puntualizar que por falta leve solo el director podría haber hasta 3. Hasta 3 inasistencias injustificadas. ¿Y por qué solo hasta 3? Porque por falta grave, o sea, dentro de nuestro artículo 48, de los supuestos de cese temporal por falta grave, está uno que se configura el abandono de cargo, que dice más de 3, ¿sí? Entonces, al decir más de 3, ya estamos hablando de 4. Por esa razón, por falta leve, no leve, en este caso la investigación a cargo del director, por ejemplo, de la IE, podría considerar solo hasta 3 inasistencias, porque el abandono de cargo se configura con 4. Esa es la razón, ¿ok? Ya estamos viendo los diferentes supuestos por los cuales un director de IE puede ejercer su potestad disciplinaria. Cumplimiento del cronograma, incumplimiento de la jornada laboral, tardanzas o inasistencias, ¿no? La inasistencia injustificada a estas actividades de formación al servicio, ¿no?
o las que han sido seleccionadas por la institución educativa, red educativa, también se consideran eso, porque muchas de ellas de repente no están dentro del horario jornada laboral, ¿ok? Por eso es que se ha establecido también como un supuesto, ¿sí? Evasión de su obligación de colaborar en las evaluaciones de rendimiento de los estudiantes. Entonces, ese tipo de supuestos, acá en ninguno vemos, por ejemplo, trato humillante, ¿no? Vemos castigo físico, ¿no? O sea, maltrato psicológico, o sea, no hay ahí. ¿Y por qué no hay? Porque estos hechos, que son faltas graves o de acuerdo a la gravedad, o sea, a las consecuencias originadas por la conducta, podrían ser hasta calificadas como muy graves. Por eso es que todo hecho de violencia contra el estudiante, por ninguna razón, podría ser investigada por un director de la IE. Jamás. No está dentro de los supuestos ese tipo de hechos, ¿ok? Entonces son muy puntuales. Entonces, si queremos saber por qué hecho solamente puedo procesar a un docente, 88.1. No están dentro del 88.1, lo derivo a la comisión, ¿ok? Eso es mi mayor recomendación para que ustedes no tengan ningún tipo de inconveniente, sobre todo los directores de IE. Asimismo, tenemos otra pregunta. A ver. Dicen, un director es denunciado por cobros indebidos por un personal de la IE, pero los documentos que presentan son de años anteriores. Ya hemos hablado acá también del plazo de prescripción. ¿Cuál es el plazo más largo, no? Entonces, el plazo más largo es el de 4 años, ¿ok? Entonces, obviamente, toda persona tiene derecho a denunciar, ¿no? Sobre todo si tiene medios de prueba que puedan corroborar este tipo de situaciones que se vaya a advertir, ¿ok? Entonces, mi recomendación siempre va a ser que se ponga conocimiento lo más pronto, y no dejemos pasar mucho tiempo, sobre todo porque a nivel administrativo existen plazos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el más grande es el de 4 años. Ese es nuestro tope, ¿sí? Porque existen otros 2 plazos que son más pequeños, pero que se computan ya desde que se instaura, ¿no? Ya desde que se instaura se notifica la RD de instauración. Entonces, esos 2 plazos son más pequeños y solamente es de 1 año, ¿sí? Entonces, si se trata de un caso que nunca ha sido advertido, nunca ha sido investigado, 4 años, ¿sí? Entonces, bajo esa premisa hay que tenerlo en cuenta. Siguiente pregunta. Dice, para el caso de las sanciones emitidas por el director de la IE, ¿no? La segunda instancia también sería el Tribunal de Servicio Civil. Obviamente, ya hemos hablado justo en la parte final que solo tenemos 4 tipos de sanciones. Amonestación escrita, suspensión, cese temporal y destitución. Cualquiera de ellas, así se trate de amonestación escrita o se trate de suspensión, que lo puede emitir o estaría a cargo, pues, un director de la IE de ejercer esta potestad disciplinaria, o en su defecto, pues, también el jefe de personal, pues, el recurso de apelación siempre va a ser competente para verlo, resolverlo, el Tribunal de Servicio Civil. Siguiente pregunta. Acá pregunta específicamente de trámite dentro del PAC. Y para ello voy a proyectar un informe técnico de servicio. La pregunta es, ¿resultaría obligatorio previo al informe preliminar cursar un pliego de cargo? Acá me habla previo al informe preliminar, previo. Ante eso, lo que tengo que señalar es que ya en el procedimiento administrativo disciplinario ya no existe el traslado de denuncia. No existe la figura de traslado de denuncia. La comisión ya está presta, ¿no? Dentro del plazo de 30 días que tiene para instaurar o no haber mérito de instaurar. O sea, no existe la obligación de hacer un traslado de denuncia, que era como una especie de predescargo también que inclusive presentaban también los administrados. Pero en vista de que eso recargaba y lo que hacía más bien era aumentar los plazos, porque eso es lo que propiciaba, pues porque antes de instaurar estábamos haciendo ya pues una especie de imputación, poniendo conocimiento, también evaluando los descargos, entonces eso ya se desplazó, se quitó. Ya no existe el traslado de denuncia antes de instaurar o antes de emitir el informe preliminar, no existe.
Ahora, es solamente para dejar zanjado, ¿sí? Solamente para dejar zanjado, porque acá me ponen un pliego de cargos. En el procedimiento administrativo disciplinario, al pliego de cargos no se debería entender como un documento independiente a la resolución. Y para ello, vamos a traer a colación un informe técnico de servir, ¿sí? Esto también se lo vamos a colgar, no se preocupen, en el material, ¿no? Para que ustedes puedan tener acceso. Es el informe técnico 044-2019, servir, ¿sí? El 10 de enero del 2019. Y solamente para que tengan conocimiento de esto, porque no quiero que entiendan que el pliego de cargos es un documento independiente, que es aparte de la resolución de instauración. No. ¿Y qué dice servir al respecto? Que el pliego de cargos al que se refiere el artículo 100 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial debe estar contenido en la resolución de instauración del procedimiento disciplinario, que es notificada al profesor procesal. Vale decir que no se trata de un documento independiente a esta resolución de inicio, sino que se refiere justamente a los cargos imputados a través de la misma. Solamente para que tengan en claro, es que lo he traído a colación, que el pliego de cargos no se debería entender como un documento aparte, un documento independiente. Los cargos están contenidos en la resolución de instauración. ¿Ok? Siguiente pregunta. Dice, ¿qué pasa en caso se pasen los 5 días en notificar al docente? ¿Sí? Bueno, en realidad ahí se advertiría un presunto incumplimiento, pero por parte del servidor que tiene la responsabilidad de notificar. La norma se ha hecho justamente para que se cumpla, ¿ok? Entonces, cuando no se cumple, siempre va a acarrear un deslinde de responsabilidad, ¿sí? Ya en el deslinde de responsabilidad se advertirá si, pues, existe o no, ¿no? O sea, en marco del incumplimiento de un servidor, amerita que lo sancione. A eso voy. Entonces, si no se cumpliera el plazo, esto no quiere decir de que ya no se podría notificar. No, sí, se va a notificar sin ningún inconveniente. Lo tendría que hacer inclusive. Peor sería que no notifiquen nunca. O sea, ahí agravaría más la situación, sobre todo la persona que está a cargo de la notificación de un acto administrativo de la entidad. ¿Sí? Entonces, el hecho de que se pasen los 5 días no quiere decir que ya no tenga validez ese acto administrativo, no se pueda notificar, no. Se notifica de igual manera, y bueno, ya se determinará pues, a través de un deslinde de responsabilidad porque no cumplió, ¿no? En el plazo establecido. Siguiente. Dice, ¿quién controla al comité el incumplimiento del debido proceso en cada caso? Bueno, en realidad, cada docente que es investigado, procesado, se advirtiera que están vulnerando algún tipo de derecho dentro del PAD, que se sigue en su contra, pues esto lo puede advertir, ¿no? Y si considera de que inclusive hay una clara vulneración a sus derechos, pues inclusive va a poder, si desea, denunciar a las autoridades administrativas disciplinarias, lo podría hacer, pero siempre y cuando tenga el sustento, ¿no? Porque, o sea, muchas denuncias que se formulan en contra de las comisiones o los secretarios técnicos no tienen asidero, ¿no? No tienen asidero. ¿Por qué? Porque indican de repente que, por ejemplo, no hay suficientes medios de prueba, ¿no? Denuncio a la secretaria técnica porque me ha instaurado sin existir ya. Bueno, eso en su descargo lo va a advertir, ¿no? Y va a indicar por qué considera que no son suficientes. Y ya dentro del procedimiento, lo que debería hacer el secretario técnico al elaborar su informe es rebatir esto, ¿no? Porque de repente para el procesado no existe muchos medios de prueba, pero para la comisión sí. Entonces, en el momento que posterior a ello, pues se determinara una sanción, obviamente que en el recurso de apelación, que en su mayoría deciden no interponer, a diferencia de reconsideración, van de frente al tribunal, que es el recurso de reconsideración, pues va a determinar este tribunal en definitiva si existía o no los suficientes medios de prueba para poder sancionar, ¿ok? Entonces, ahí se va a determinar efectivamente si el docente tenía o no la razón, ¿ok? Entonces,
no es que exista alguien que tenga que controlar necesariamente la comisión, porque la comisión es autónoma. Tanto es así que es autónoma que ya va a depender del titular de la entidad si se aparta o no de su recomendación. ¿Ok? No le podría decir el titular de la entidad a la comisión, por ejemplo, modifícame. No. Y ellos no podrían decir, sí, lo voy a hacer, justamente por su autonomía. Solamente si ellos consideran, ¿no?, que cambiarían su recomendación, lo van a hacer. Solo por acuerdo lo pueden hacer, pero no porque el titular del EIGED se lo ordene. ¿Sí? Entonces, cualquier tipo de vulneración lo puede advertir el servidor, ¿no? Y esto se canalizará. Obviamente que hay hechos, sí, totalmente gravosos, por ejemplo, que estén diciendo que el secretario técnico esté, no sé, queriendo beneficiarlo, favoreciéndolo a través de algún estímulo pecuniario. O sea, ahí podría con toda razón, ¿no? Denunciarlo, ahí hasta prosperaría si tiene todos los medios de prueba, va a prosperar. Pero si evidentemente se trata de un aspecto netamente procedimental, lo tendría que advertir dentro del procedimiento. Y más aún, si considera de que el acto administrativo de sanción no ha respetado las garantías procedimentales y el debido procedimiento, en el recurso de apelación lo va a advertir y el tribunal tendrá la última palabra. Siguiente pregunta. Señalan también que la norma, que es los protocolos de convivencia escolar, recordemos que estos protocolos que han sido aprobados por Decreto Supremo 004-2018 Minedo, tienen protocolos de intervención para cada tipo de caso de violencia, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, hay uno que habla de personal de la IE a estudiante, y está el de violencia sexual, y una de las tareas que señala el protocolo está poner a disposición, ¿no?, al docente. Claro, esto es en función de un protocolo, ¿ok? Esto es en función de un protocolo. Eso quiero que quede zanjado, porque hemos hablado del artículo 44, y el artículo 44 ya te da los supuestos. Dentro de estos supuestos está el tema de violación sexual, hostigamiento sexual, ¿ok? Entonces, uno está dentro del otro. No podríamos decir que los protocolos de convivencia o decreto 004 habla solo, ¿no?, de agresión sexual. No, porque justamente este protocolo ha sido elaborado con la finalidad de establecerle una ruta de atención en cada caso. Pero el artículo 44 es muy puntual al señalar cuáles son los supuestos. Y dentro de estos supuestos, pues está el tema de hostigamiento sexual, violación sexual. Siguiente pregunta. En lo que respecta a la jornada laboral, el profesor se para preventivamente, es posible que su jornada laboral varíe de 8 horas cronológicas diarias. Ya. Esta pregunta supongo que está relacionada básicamente a si el docente tendría que asumir el horario de trabajo, por ejemplo, de un personal de la propia IG, ¿no? Porque hay que recordar que el docente solo va a elaborar las horas cronológicas que le corresponden. Es como si él estaría trabajando en la IE, ¿sí? Pero en un lugar diferente. Esa es la lógica. O sea, no podríamos nosotros, si un docente trabaja de 8 a 1 en su colegio, ¿no?, que anteriormente brindaba servicio, obligarlo a que trabaje de 8 hasta 4:30, que es el horario de jornada laboral de cualquier servidor en la UGEL. No podríamos. Tenemos que respetar su horario, ¿ok? No podríamos nosotros imponerle un nuevo horario al docente, ¿no? Eso no se podría hacer. ¿Existe un plazo para que la CEPAD recomiende el retiro? No, no existe un plazo, tanto es así que de acuerdo a la calificación que la comisión determine, porque ya hemos dicho que en los casos gravosos, sobre todo que estamos hablando de violencia sexual, violación sexual, hostigamiento sexual, la norma es clara. El director tiene que poner o tiene que disponer de medidas de separación preventiva. Nos tiene que hacer. De no hacerlo, cargar responsabilidad. O sea, ahí ya garantizamos en realidad que el director cumpla. Ante un incumplimiento, en realidad el director pues se sometería a un procedimiento administrativo disciplinario. ¿Ok? Entonces, la medida de retiro se hace justamente con la finalidad de que cuando la comisión investigue un caso, ¿sí?, y pueda advertir alguno de estos supuestos, por eso es que habla del A del 48 y el B, ¿no?, que es causar perjuicio al estudiante y a la institución educativa, o también está el otro de actos de castigo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de repente la investigación que está llevando a cabo la comisión determina que este hecho sí amerita
que el docente ya no continúe en aula. Por eso es que se diseñó esta medida, ¿sí? Porque ya nos hemos preocupado de que los hechos más gravosos, que está establecido sobre todo en el artículo 44, el director proceda, ¿sí? O sea, ya con eso prácticamente nosotros hemos dado la posibilidad de no poner en riesgo a los estudiantes. Y el artículo 44 es básico. A ver, dice... hablamos de dos formas de notificación. Ya, dicen las formas de notificación, ya, de prescripción, bueno, ya hemos señalado que existen 3 tipos de plazo de prescripción. Uno de ellos es el más grande, es el de 4 años, que bueno, su denominación es un poco larga, ¿no? El plazo para la determinación de la infracción, ¿sí? El otro está el plazo de inicio, que hay que tener en cuenta que el plazo de inicio se va a computar desde que se notifica una RD de instauración, que no debe exceder de 1 año desde que se notifica, no desde que se emite. El siguiente es el plazo de duración del PAN, ¿sí? El plazo de duración, pues ahí, en este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta, uno, el primero, que es el plazo de inicio, la fecha en la cual el informe preliminar ha ingresado a dirección. O sea, ahí tenemos que tener unos datos adicionales para determinar si ha prescrito o no y decir que se ha computado el año para el plazo de inicio. ¿Cuál es el primer dato que debo tener? Es un poco más complicado. De repente, algunos no me entiendan muy bien, pero en el plazo de inicio, el primer dato que debo tener es cuándo ingresó el informe preliminar a dirección, ¿sí? Y desde que ingresa, ¿ok? Desde que ingresa, no debe excederse de 1 año para la emisión de la RD. Ese es el plazo de inicio, que está regulado en nuestra ley especial. Y a diferencia del plazo de duración, acá tenemos que tener fecha cierta del cuándo se notificó esta RD de instauración, que no debe exceder de 1 año hasta la emisión de la sanción. Y por último, es el plazo, que es el más largo, el plazo para determinación de la existencia de la infracción, ¿sí? Que es el de 4 años. Como ustedes ven, son términos un poco complejos y netamente jurídicos, pero para resumir, el plazo más largo que deberíamos tener en cuenta es el de 4 años y va a computarse desde que se comete o desde que cesa la acción, ¿sí? Entonces, ese plazo es el más largo y se va a poder computar siempre y cuando, pues, no se haya instaurado, investigado, ¿no? O sea, no haya paro. Y los otros 2 plazos, que como hemos visto, el plazo de inicio y el plazo de duración, pues efectivamente para estos 2 plazos sí se requiere ya iniciar el paro, ¿no? Y en estos 2, en el inicio y en la duración, no debe exceder 1 año, ¿sí? Eso obviamente que la comisión, en este caso el secretario técnico, va a sustentar en caso pues de terminar la prescripción en cuál de estos 3 tipos de plazo estamos. Plazo de inicio, plazo de duración o plazo de terminación de la existencia de la infracción, ¿ok? Y bueno, ya para terminar con las preguntas, acá me indican, si un docente contratado tiene faltas injustificadas por más de 3 días, está hablando de más de 3 días, y si la misma docente es reincidente, ¿cuál es el procedimiento? Si obviamente ya se configuró el abandono de cargo, inmediatamente el director pues debe informar este hecho a la UGEL para que pueda derivar a la oficina de la comisión y puede realizar el procedimiento investigatorio correspondiente, ¿sí? Ya hemos hablado que por faltas leves en relación a inasistencias justificadas, pues el director de la IE puede verlo hasta 3, ¿sí? El tiempo que pase y no comunique para el inicio del proceso administrativo disciplinario acarrea responsabilidad del director, obviamente, ¿no? Como les he dicho, ha habido sanciones a directores de IE por no haber elevado una denuncia. Particularmente yo sancioné a una directora porque se demoró 7 días en elevar una denuncia de maltrato contra un estudiante y fue confirmado por el Tribunal de Servicio Civil. Y así varias sanciones por el incumplimiento de estos plazos. Entonces, ¿por qué es que se diseñó inclusive este protocolo de violencia, ¿no? El famoso Decreto Supremo 004-2018, ¿no? ¿Por qué se creó? Porque
había que darle las facilidades al director como una ruta, ¿no? Que pueda hacer check y sepa qué es lo que tiene que hacer para cada tipo de violencia. Por eso es que se creó este Decreto Supremo 004/2018, para que tenga claro cómo va a proceder. Entonces, si ya tenemos una norma, estos lineamientos, ¿no?, de convivencia escolar, que le dice al director cómo es que tiene que actuar, que no lo hace, ¿sí? Entonces, ahí va justamente la invocación para que los directores de IE tengan en cuenta sobre todo este protocolo, que en resumidas cuentas le dice paso a pasito cómo tiene que proceder por cada tipo de hecho de violencia que se suscite en la institución educativa. Y ya para finalizar, la última pregunta nos indica, la CEPAD, si sanciona a un docente por 3 meses, dicha docente solicita reconsideración, ¿a quién le corresponde atender? ¿A la Comisión de Procesos? Sí, ya habíamos indicado que la norma técnica, la RBB 091/2021, ya establece que el recurso de reconsideración es resuelto por el titular del eje previa recomendación de la comisión. Bueno, al haber atendido gran parte de las preguntas que se han formulado el día de hoy, yo agradezco enteramente, profundamente su participación, ¿no? Las ganas que han tenido ahora de formular estas diferentes interrogantes que han permitido disipar muchas de las dudas que ustedes han tenido. Por mi parte, espero que haya sido de su agrado. Ahora en la segunda sesión voy a tratar de seguir absolviendo más preguntas, en tanto sean genéricas, así como lo han hecho el día de hoy, vamos a poder ayudarlos en ese sentido. Por mi parte, yo espero que en la medida pueda haber contribuido en un granito más en ustedes para que puedan fortalecer los conocimientos, estas capacidades que todo servidor en el sector educación debería tener. Muchas gracias.